podemos enfermarnos, puede haber algún accidente, puede haber problemas económicos, ¿sí? Siempre Satanás trata de buscar o hacer cortinas de humo para que nosotros nos robe Dios esa calma que Él quiere, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos en Cristo Jesús. Recordemos el pasaje de Pedro, cuando iba caminando en Jesús en las aguas, y le dice Pedro: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y se bajó de la barca y empezó a caminar. Un hombre de fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente empieza Pedro, quita la mirada de Cristo, y todo ese problema que estaba la tempestad, que estaba la lluvia, que estaba el frío, quizás mojándose los pies. Entonces quitó la mirada de Cristo, y lo que pasó fue que se hundió. Y otra vez en medio de su necesidad vuelve a clamar: ayúdame. ¿Sí? Entonces, de igual forma Dios nos trae a un lugar de reposo. Obviamente hay quien está acechando tu vida, no quiere que tú conozcas a Dios, no quiere, porque por mucho tiempo le has permanecido de Él, has sido de Él. ¿Sí? Dios no quiere que tú te pierdas, y Satanás no quiere que tú te salves. Entonces es una constante lucha. De ti depende que vayas al buen pastor, que vayas a las aguas de reposo, ¿sí? Que te esfuerces. Dios puede hablarle a cualquier persona en cualquier lugar, tanto impíos como a santos, como a justos. Dios se puede manifestar, pero es necesario que nosotros busquemos genuinamente de Dios, ¿sí? Pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Dios los bendiga, me da mucho gusto. ¿Verdad que es un placer tenerlos aquí? A nosotros también nos da Sí. mucho gusto. ¿Qué? ¿Puedes poner el play? ¿Qué hora se fue? ¿Se fue? Ahí va. Ya está. Va. Bueno, pues Dios los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Los mensajes se siguen escuchando, se siguen viendo. No es para vanagloria de la persona, como les decía. Puede hacer que un burro hable, ¿verdad? Y pues simplemente la gloria es para Dios. Hoy queremos tocar un tema muy precioso, bellísimo por excelencia, y se llama el mensaje: la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. Pero es necesario que nosotros nos pongamos en las manos preciosas de Dios. Él es el que tiene control, y Él es el que nos puede avivar su palabra. Aún aunque nosotros estemos velados, ciegos, sordos, mudos, Dios nos puede abrir el entendimiento, nos puede dar vista espiritual, dejar escuchar, que penetre su palabra a nuestros corazones y a nuestra mente para hacernos libres, ¿sí? ¿Eres manco? ¿Eres paralítico? Bueno, Dios tiene poder para romper esas cadenas, aunque tú no clames, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre glorioso, santísimo, en verdad, Señor, que has sido muy bueno, Señor, con nosotros en medio de la alabanza. Se ha manifestado tu gloria, Señor bendito, no por la persona que canta, Señor Padre, sino por la esencia de tu palabra, que vienes y le das vida, Señor. Bendícenos en esta mañana, bendice a aquellos que están oyendo y viendo los mensajes, Señor. En verdad, Señor, que tú no eres un Dios ajeno a nuestras necesidades, y hemos visto, Señor, cómo tú te mueves en medio de tu pueblo, que tú liberas a quien tú quieres, Señor, que tú le das, Padre, victoria en victoria, Señor Padre, cuando la persona se abraza a ti y te toma a ti por Salvador. Bendice en esta mañana, Señor, esta enseñanza. Sé tú, Señor Padre, que venga y nos demuestre, Señor Padre, esta ley preciosa de la siembra y la cosecha. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos. Ven y glorifícate, Padre mío. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues primeramente vamos a leer un pasaje en Gálatas, versículo 6, capítulo 7 y 8, Gálatas. Está en el Nuevo Testamento. Este precioso mensaje
a veces pasa por alto, porque no se hace el énfasis real de lo que debería de ser su palabra. Aquí tengo una Biblia por si alguien. Está después del libro de Corintios, si pueden, antes de Efesios, quizás por ahí están casi los últimos libros. Es Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 y 8. Sí. Por favor. Gálatas 6, versículos 6, 7 y 8. Es importante nosotros que entendamos que la palabra de Dios es útil para instruir y redarguir, ¿sí? Y que toda la escritura está inspirada por Dios. Si está escrito netamente por hombres, por ángeles, ningún libro fue escrito por ángeles. Toda la escritura fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Si Gálatas está en los últimos de... O si quiere pégese aquí, si quiere, para que lo vean. Sí. Bueno, vamos a continuar, vamos a leerlo. Por favor. Dice de la siguiente forma. Hablaba el apóstol Pablo y decía: no os engañéis. O sea, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Vemos aquí que Pablo instaba a que no hubiera duda, a despejar las dudas de la persona cuando le decía: no se engañéis, porque le estaba hablando a un grupo de personas. No se engañes, no se engañen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy podemos ver que en muchas de las iglesias, en lugares donde se debería de predicar una sana doctrina, el día de hoy se han montado shows, se tocan tambores, se hace todo un danza, se hacen se forma todo un concierto en la parte del podium donde se alaba, o del estrado, y lo que hacen es montar un show donde la gente inclusive está bailando y está gritando, y ya no se diferencia el día de hoy, ¿sí?, que es una discoteca o un evento del mundo, que lo que es un evento cristiano o pseudo-cristiano. Realmente no tiene nada de cristiano, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos a estas palabras donde dice: no te engañes, no nos engañemos. Mismo Pablo tenía que aplicarse primeramente estas palabras. No te engañes, José, no te engañes, Pablo, no te engañes, María, no te engañes, Juan, ¿sí? Cualquier nombre, no se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Desde antes de haber sido nacidos, desde antes de la creación, Dios sabía todo esto que ha de pasar y aún lo que vendrá. Porque Él es eterno. Porque en Él los tiempos no pasan. Es eterno, completamente. Y lo conoce todo, que es omnisciente, ¿sí? Dice aquí también, mostrando la ley, dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a darnos la idea de qué es una siembra. Si nosotros vamos a un campo y vemos determinado fruto, o determinadas hortalizas, o determinado planta
plantas, la gente simplemente por ver cómo es la estructura de la hoja, si es un árbol, si es quizás una matita, cómo es que están haciendo, desde el principio dice, este es frijol, este es calabaza, este va a ser limón. ¿Por qué? Porque hay un previo conocimiento de lo que se está sembrando, o hay conocimiento, ¿sí? Cuando una persona siembra, obviamente, si una persona sembrara, por decirlo así, naranjas, pues es obvio que el fruto le va a dar ¿qué? Naranjas. No le va a dar sandías, no le va a dar melones, ¿verdad? Es conforme, está estipulado, dijo Dios, y cada planta dé conforme, cada semilla dé conforme a su fruto, y cada árbol dé conforme a su fruto y su semilla. Y es un ciclo constantemente, ¿sí? El hombre, ¿qué es lo que produce? Aún mismo en su reproducción. No producimos changuitos, como muchos nos quieren hacer creer, ¿verdad que no? Crea, sea un varón o una hembra. ¿Por qué? Porque así está estipulado, ¿sí? Todo lo que tiene en sí, lo que es su genética, va a ser conforme a lo que Dios creó, y de ahí no se va a mover, ¿sí? Ahí se han creado unos frutos que son híbridos, ¿sí? Que no tienen semilla. ¿Y esos qué es lo que pasa? ¿Se siguen reproduciendo? No, van a perecen. Ya no se puede desarrollar otra cosa después de eso, ¿sí? Aun cuando hacen cruza de animales también, no se pueden reproducir, ¿sí? Por decirlo, lo que es tengo entendido de lo que es el caballo y el burro, sale una mula y la mula no puede dar hijos. No se puede reproducir más mulas, por sí solas las mulas. Tiene que haber esta fusión. Bueno, de igual forma, cuando una persona está en una comida, está pues platicando a lo mejor y dice, ¡ay, qué rica salsa! ¿De dónde trajiste? ¿Qué tipo de chile es, por decirlo así? Pues es chile, qué sé, jalapeño, es chile, ¿qué otros hay? Pues el serrano, sí, lo más común. ¡Oye, qué rico! Oye, ¿de dónde lo compraste? No, lo saqué de aquí del árbol de naranjas. ¿Qué es lo que haría la gente? Oye, ¿me estás viendo la cara o qué es lo que está pasando? O sea, por favor, no seas ilógico. De igual forma, aquí en la Escritura nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tú siembras en tus hijos amor, paz, obediencia, tú te sujetas a tus autoridades. Eso es lo que vas a sembrar en tus hijos, que ellos también se van a sujetar a sus autoridades. Tú amas a tu marido, tú amas a tu mujer. Bueno, tus hijos van a aprender a amar a su mujer y a sus hijos. ¿Qué pasa con lo contrario? Si eres una persona rebelde a las cosas de Dios, te rebelas a la justicia, mientes allá en tu casa o mientes a los demás y tus hijos lo ven, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué vas a cosechar? Pues un hijo del mundo, ¿sí? Un hijo malicioso, un hijo maldiciente, dice malas palabras, que roba, que hurta, que le gusta engañar, que le gusta maldecir. No podemos esperar otra cosa. Raro es aquel que es la excepción de esto que pasa, pero generalmente todo esto es lo que se clona, o es lo que nosotros volvemos a hacer, a que se vuelva a repetir esta historia en nuestros hijos, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros veamos aquí en su palabra, ¿por qué Dios nos advertía sobre estas palabras? ¿Qué daño podemos causar sobre esta situación? Muchos queremos entrar al cielo. Hay dos partes en lo espiritual. Unos irán al cielo y otros al infierno, ¿sí? Pero es necesario que nosotros, ¿qué? Tengamos una salvación en Cristo Jesús para poder entrar al cielo, ¿sí? Recordemos una cosa y establezcamos algo. La única cosa que separa a la persona de Dios es el pecado. Lo hemos dicho muchas veces y no nos vamos a cansar de decirlo. No es el color de piel, no es lo esbelta, lo gordito, ¿sí? No es el conocimiento, no es el estatus social. Es el pecado lo que separa al hombre de Dios, ¿sí? Vamos a leer, por favor,
Quiero que me acompañes a Lucas 8:16, libro de Lucas, de San Lucas 8, capítulo 8, versículo 16. Jesús les hablaba a la gente. Estas son palabras de Jesús. Hay muchos que dicen, pues es que Pablo era tan hombre como tú y como yo. De verdad se los digo. Y restan la palabra la palabra preciosa, inspirada por Dios, y dicen, eso no vale. Como los homosexuales que quitan la palabra de que es abominación a Jehová. ¿Por qué? Porque Jesucristo no lo dijo. Bueno, Jesucristo tampoco dijo, no tendrás ayuntamiento con animales, no tendrás relaciones con menores de edad, o con los niños. Tampoco lo dice. Pero porque esa ley está inscrita en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Hay cosas que son abominables, y no porque el Señor Jesucristo no las haya dicho, significa que está autorizado, ¿sí? Si reprendió lo que fue el adulterio, si reprendió lo que es lo que es estar enojado, ¿cuánto nomás una abominación como esta recriminar a Dios? Cuando tan solo el de echarse varón con varón o mujer con mujer ya es una abominación delante de los ojos de Dios. Dice entonces aquí en la escritura de San Lucas, capítulo 8, versículo 16: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa que tiene, se le quitará. Primeramente nos habla de una luz. Una luz no se pone debajo de un almud, no se pone debajo de una caja. Al contrario, una luz cuando tú la enciendes, especialmente en aquellos tiempos, era para poderla poner en el candelabro, en la parte de arriba, para que alumbrara toda la casa. Cuando tú pones una vela y un vaso, ¿qué es lo que pasa? Se extingue, muere, no hay luz y se queda todo en tinieblas. Por eso es importante que nosotros, Dios aquí nos está hablando de una luz que debe de haber en ti y en mí, si somos hijos de Dios. O aquel que quiera buscar de Dios, habrá una luz en ti. Dejarás de ser tinieblas por el fuego del Espíritu Santo que obra en la persona, ¿sí? Dice entonces también que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Una de las cosas en las cuales en la ley de la siembra y la cosecha es de que la gente dice, bueno, a su tiempo veremos. Tú dices que sirves a Dios, tú dices que de la forma en que tú estás actuando antibíblicamente es correcto. Bueno, a su paso lo vamos a ver. A 2-3 años, es más, vamos a ver los frutos. ¿En qué? En los hijos, en el trabajo. A lo mejor la persona tiene una apariencia muy bonita, muy propia, se viste, se baña, llega temprano y todo eso, y es un ratero, ¿sí? No es un ratero de los callejeros, no, es un ratero de etiqueta, vaya, de traje. Hace malversaciones en sus cuentas, en los bancos, transfiere cuentas aquí y allá, y va a ser descubierto, porque dice en la Escritura que nada, ¿sí?, que está oculto permanece así, ¿sí? No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y Dios, dice la Escritura también, nos dice que todo lo que el impío teme, eso pasará, eso le va a acontecer, eso acontecerá. Por eso es necesario que nosotros no vivamos con una doble careta, sino al contrario. Yo tengo una necesidad, Dios. Soy bien ratero, soy bien mentiroso. No puedo dejar de ver a las mujeres. Estoy sumergido en la pornografía, ayúdame. Y Dios es fiel para desatar esas cadenas, ¿sí? Al final de cuentas, ¿sabes a quién vino? A esas personas, Dios. Al que estaba pecando, al pecador.
Pero también nos advierte que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Regresemos de nueva cuenta al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, pero ahora en el capítulo 5. Hay cosas en las cuales nosotros debemos de entender. Una persona que es hija de Dios debe de tener un sello distintivo de parte de Dios. El hijo del diablo debe también de tener un sello distintivo. ¿Sí? ¿Cuál es su sello de cada uno de ellos? Bueno, la Escritura no lo dice. ¿Sí? Cada persona, dice la Escritura, que vendrían lobos, hombres vestidos como ángeles de luz. Y le decía, pero ¿cómo los conoceremos a esos pastores, a esos lobos? Dice, bueno, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto que hay en ellos? Bueno, aquí en la Escritura no lo dice, vamos a leerlos. ¿Cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo? Bueno, entonces estamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Hablaba Pablo y decía, digo pues, andar en el Espíritu. Lo dice con N mayúscula. Por eso tenemos la referencia de que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Recordemos que anteriormente se les había dado la ley mosaica, ¿sí? Y ellos querían guardar perfectamente la ley. Nadie la pudo cumplir, ni aun el mandamiento de amar los unos a los otros. Viene Jesús y cumple perfectamente toda la ley y los profetas, y nos da una libertad, y nos da nuevas leyes y aún más reforzadas. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que aquel que viene tan solo a una mujer, ya adulteró en su corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas aquel que estuviera enojado con su hermano, ya es reo de juicio. O sea, Jesús no la vino a quebrar, todavía la vino a reforzar más, porque son hijos de Dios. Con el Hijo de Dios dice, yo quiero que tú crezcas bien, que te veas bien, hijo. Ándale, comas esta verdura porque esto a usted le hace falta. No quiero carne, comas esta carne porque a usted le hace falta esto en su crecimiento. Y así Dios nos va poniendo y nos va guiando y nos dice, pues, ¿qué es lo que necesitamos nosotros cambiar para nosotros poder ser más agradables a Él y reflejar más la imagen de Cristo? ¿Sí? Dice aquí, dice entonces que ya no estamos bajo la ley. Bueno, ahora estamos bajo la ley de Cristo. Mas porque el Espíritu vive en nosotros, pues esta ley pasa como si no existiera realmente. Pasa no como un yugo, sino como un deleite. A mi papá no le gusta que yo diga mentiras. No voy a mentir. A mi esposa le gusta que yo no vea a las mujeres. No las voy a ver porque yo la amo a ella. Yo la quiero a ella. Yo la quiero complacer. A mi esposa le gustan los chocolates y le gustan las rosas. Le voy a llevar, a que sea esta, así, está marchita, le voy a quitar las que ya están quemadas. ¿Sí? No encontré chocolate del que le gusta, pero le voy a llevar este otro. Y así, Dios nos va llevando en ascenso. ¿Sí? Bueno, dice entonces en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vámonos, aquí están los que están en la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. El amor al dinero es idolatría, también. Dice, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que no las dice todas. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, dice más adelante, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Dijimos y establecimos hace rato, el pecado. ¿Cuántas cosas son las que nos separan de Dios? Cada uno en lo personal. Hay adulterio, fornicación, inmundicia, que se deleita en esas peleas salvajes y hacen y deshacen a las personas, inclusive que le hacen mal. Es una inmundicia. Lascivia, que codicia a alguna otra persona, que no es su mujer, que no es su esposo. Idolatría, al amor al dinero. Yo quiero tener, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y se olvidan de las cosas de Dios. Y para que el día que quieren hacer una buena obra, no, pues hay un dolarito. ¿Sí? Muchas de las personas quieren inclusive acallar su conciencia llenando las arcas de una iglesia. Como el padre que es irresponsable, que no le da atención, que no instruye a su hijo, que no lo cuida y le compra todo para acallar su conciencia. ¿Sabes quiénes hacen estas cosas? Los narcotraficantes. Aquellos que viven en pecado, llevan su dinero a las iglesias y dicen, oh, ya estoy bien. ¿Y sabes qué es lo que le dicen el padre o el pastor? Este es un hijo de Dios, porque no le roba a Dios. Como si Dios necesitara ese dinero. Antes bien decía a Dios, haz misericordia, misericordia quiero, no quiero sacrificio. ¿De qué nos sirve aquí llenar aquí y crear una iglesia gigantesca y nadie se salve? Lo que queremos es que la gente se salve, que busque genuinamente de Dios. El día de mañana nos van a perseguir, hermanos. Van a decapitar a aquel que esté parado por Cristo. Nos hemos levantado por Cristo. ¿Y sabes qué? Van a ir sobre de esos. ¿Por qué? Porque los otros están juntamente con los que están pasaleando las cosas. El gobierno no quiere que digamos eso, pues no lo decimos. Tampoco somos agitadores de gobierno, al contrario, bendecimos este país. Pero hay cosas en las cuales se han apartado del camino de Dios y por eso es que ha venido tanta maldición, tanto homosexualismo, tantas leyes que se están aprobando. ¿Y dónde están los de las iglesias? ¿Sabes qué? Yo no voy a poner una postura con esto, con los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales. Tengo amigos homosexuales. Los amo en el amor de Cristo. No apruebo lo que ellos practican, pero para ellos es el mensaje. Porque me duele su condición, porque fueron lastimados. Sí. A veces los despreciamos. Conocemos a un Dios y despreciamos y señalamos. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Y así, señalando. Cuando no es eso lo que quiere Dios. ¿Sí? Tengo un compañero, un ex compañero. Su vida ha sido toda una tragedia. Toda una tragedia. Él fue producto de una violación. Su madre no lo quiso. Lo desechó. De hecho, se lo dio a su mamá. La abuelita se hizo cargo de él. Y la mamá se dedicó a la prostitución. El papá nunca se hizo cargo de él, sabiendo quién era, que vivía a unas cuadras, pero fue producto de una violación. Y a la edad de 5 años, los hermanos de esa mujer abusaron de este amigo mío. 3 hermanos, 3 varones abusaron de este niño. Él creció con la tendencia homosexual, sigue siendo homosexual. Cuando él creció, estos hijos del diablo lo que hicieron fue mataron a la abuelita de un coraje, le dio una embolia, le hicieron enojar, y murió la abuelita. Y este joven, hombre ya maduro, sigue sumergido en este problema. Muchos dirán, pues ahí está, si estuviera Dios, especialmente aquellos detractores de Dios. ¿Sí? Oye, pues ahí está. ¿Y a poco se va a ir al infierno? Él tiene una oportunidad de que Dios le cambie la vida, pero es necesario que él voltee a ver a Dios. Dios conoce su condición. De Dios no provino el mal. De quien provino el mal
fue del hombre. Dios dice, ay de aquel que haga tropezar a un pequeño de estos, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué fue lo que le pasó? Le deformaron el alma. Se da por el amigo, tiene buenas actitudes, pero eso no le va a alcanzar para ir al cielo. Y este fue el propósito inicial, quiero decírselos, por él y por los otros compañeros que tenemos, por él se han estado grabando estos mensajes, para que Dios quiera en su misericordia lo pueda rescatar, como ha rescatado a muchos que se vestían de transvestis, que se habían operado inclusive, y el día de hoy han vuelto a hacer lo que Dios les formó como varones. De igual forma tiene poder para transformar a una mujer. He visto los casos. Mas su fruto, a pesar de que él quiera hacer buenas dádivas, son como trapos de inmundicia, dice la Escritura, delante de Dios. Por eso es necesario que nosotros veamos qué es lo que nos separa de Dios. ¿Sí? La idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. O sea, hay peleas, hay contiendas, o sea, ¿de quién somos hechos? ¿De qué somos? ¿De quiénes somos? Y dice la contraparte, dice que les amonestaba, y en el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. La persona, como decíamos hace un momento, la persona que está encarcelada, que está apresada, cuando está con los grilletes, ¿a dónde se va? No puede hacer nada. Llega el carcelero, lo puede escupir y aún no puede ni limpiarse el rostro, porque está amarrado. Por eso aquel que está preso en el pecado no puede hacer nada, no puede hacer nada por liberarse. Tiene que venir alguien a liberarlo. Pero ¿sabes para qué? Para después, una vez ser liberado, ser crucificado en Cristo Jesús. ¿Sí? Después de ser ya crucificado, pues no puede la persona regresar mal por mal. Antes bien, dice la Escritura, dice, vence el bien con mal. Pero vence el mal con bien. Lo dijimos al revés. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros tengamos los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Esos son los que deben de estar ahí. El pastor, ¿cómo es el pastor? Pues es bien lascivioso. No, hombre, anda robando. Nomás está predicando sobre puro dinero y puro dinero y puro dinero. Es un hijo del diablo y está en la carne. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros nos volvamos a Cristo Jesús. Acompáñame en el Evangelio de San Juan 3:20. Evangelio de San Juan